tema 4, que lleva como título Investigación de Mercadotecnia y de Mercados. Son 5 puntos que vamos a desarrollar en este tema. Sistemas de información de mercadotecnia, desarrollo de la información, investigación de mercados, procedimiento de investigación de mercados. Por último, tenemos un ejemplo. Entonces, empezamos con el numeral 1, sistemas de información de mercadotecnia. A manera, digamos, de ir recordando algunos aspectos que hemos mencionado en clases anteriores, por ejemplo, sistemas de información. Mercadotecnia ya sabemos qué significa, ¿no es verdad? A ver, Oscar, ¿algún comentario respecto a la palabra sistemas? Un conjunto, Lice. Ya. Sistemas en realidad se entiende como un conjunto de elementos que actúan en forma interrelacionada. ¿Ya? Elementos que actúan en forma interrelacionada. Información, sabemos que en el ámbito o en el contexto de las empresas, la información es muy útil, pero ¿para qué? ¿Para qué es útil la información en el contexto empresarial? Para Para la toma toma de de decisiones. Correcto, ¿no? Y mercadotecnia sabemos que es una actividad humana que está dirigida a satisfacer necesidades y deseos, procesos de intercambio, ¿no es verdad? Bien, entonces, nuestro primer párrafo, nuestra primera fundamentación teórica, decimos lo siguiente. A ver, por favor, que alguien me ayude, estoy habilitando a los compañeros, por favor, que alguien en el primer párrafo. Bueno, es evidente que en toda organización se tienen áreas, por ejemplo, finanzas, producción, personal y comercialización, donde cada una de estas genera información. Sin embargo, a esta última no se le ha dado la importancia del caso. Esto es evidente, ¿no es cierto? Independientemente si la empresa se dedica a producir bienes o servicios, estas áreas, yo diría, prácticamente es común, ¿no? Alguien me dirá tal vez, pero ¿cómo en servicio se produce? A ver, en la producción, o sea, producción, sabemos que la producción es la transformación de la materia prima en productos acabados, ¿no es verdad? Por ejemplo, a ver, para tener un producto acabado, por decir el pan nuestro de cada día, bueno, intervienen diferentes insumos, desde la harina, sal, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero, a ver, ¿qué opinan? ¿El servicio también se produce? ¿Qué dicen? A ver. El servicio también se produce. ¿Cómo? A ver, una vez más. ¿Nada? Bueno, a ver, a lo mejor no en el sentido estricto de la palabra producción, pero sí se hace mención a la servicción. Y la servicción, ¿qué es? Es la producción del servicio. ¿Ya? Bueno, volviendo a nuestra fundamentación teórica. Cada una de estas genera información en el área de finanzas, de producción, en el área de personal o de recursos humanos y desde luego en el área de comercialización. Ciertamente a esta última área, aquí en nuestra teoría nos dice que no se le ha dado la importancia del caso. ¿Qué más? A ver, decimos en el segundo paso. Se afirma que una mala información ocasiona decisiones erróneas.
toda vez que se pierde oportunidades. ¿Qué opinan de esto? ¿Será así? Sí, le hice porque te lleva a cometer un error en lo que tú crees que estás procediendo, pero en realidad no es así. ¿Te atreves a dar un ejemplo? Mm, por ejemplo, digamos, en una empresa telefónica, tal vez la información que ellos tienen es de que su mercado se está ampliando y por eso quieren invertir más en chips prepago, pero tal vez el dato era erróneo y solo pierden dinero en invertir. Ya, pero lo que tú dices, Oscar, es algo hipotético. O sea, esta es una teoría, o sea, una fundamentación teórica. Ahora, lo que yo pretendo es contrastar con la realidad. Si efectivamente, ¿no es cierto?, algún ejecutivo, ¿no?, de nuestras empresas, tanto privadas como instituciones públicas, como consecuencia de una información oportuna, también han tomado una mala decisión. Y eso ha dado lugar a que, digamos, tenga consecuencias, ¿no? Como dice acá, perder oportunidades o en su caso, perder dinero. En ese sentido va digamos, el comentario. A ver, una vez más. Licenciado, ¿será posible que un ejemplo puede ser el de los respiradores que se ha comprado, pero no han visto bien? Yo creo que han hecho una mala inversión y hay problemas ahora. Bueno, a ver, en este caso, bueno, yo no puedo poner las manos al fuego por nadie, ¿ya? Y ciertamente quien digamos, ha sido afectado en esta situación ha sido el exministro de Salud, ¿ya? Ahora, que este señor, que este doctor, que por cierto se dice que es un buen profesional, ¿ya? Si no tenía la información correcta, ¿ya? Porque al fin y al cabo, él siendo la máxima autoridad, él tenía que tomar una decisión en este caso de decidir, digamos, de quién se compra, ¿sí? Ahora, que el entorno que ha colaborado en todo este proceso de compra, obviamente no son unos angelitos, ¿no es verdad? Pero la pregunta es, ¿él tenía la información adecuada, correcta, oportuna, fidedigna? Pero al fin y al cabo tomó la decisión, firmó, digamos, la adjudicación como tal, ¿no?, la carta de adjudicación, él la firma. Ahora, obviamente, cuando decimos acá se pierde dinero, bueno, sabemos todos de que hubo un sobreprecio. ¿Ya? Bien, entonces va por ese lado, ¿no? Ustedes saben, y eso hemos comentado, de que la información es útil en la toma de decisiones y un ejecutivo permanentemente está tomando decisiones. Por tanto, la información juega un papel fundamental. Tercer párrafo, ¿qué dice? De ahí es que surge el sistema de información de mercadotecnia, que consiste en la recopilación de información regular y planeada por medio de procedimientos y métodos para que pueda utilizarse en la toma de decisiones de mercadotecnia. El SIM, el Sistema de Información de Mercadotecnia, como dice acá, es una recopilación de información, ¿ya? Obviamente se debe planificar para recopilar esta información, también se debe aplicar ciertos procedimientos y métodos. ¿Y para qué nos va a servir ello? Para la toma de decisiones en el contexto de la mercadotecnia, estrictamente en el contexto de la mercadotecnia.
Porque miren, existen diferentes sistemas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, la Universidad Técnica de Oruro tiene el SAGA. ¿Han oído hablar de ello? ¿Qué significa SAGA? ¿Quién son auxiliares de este curso? Hola. No, Lizy, ¿se le escucha? ¿Han oído hablar del SAGA? No, Lizy. Silencio me da a entender que no conoce. SAGA significa Sistema de Administración y Gestión Académica. Miren, en el pasado, a ver, debe ser en los últimos 6 años que se ha implementado el SAGA, ¿no? Como su nombre indica, eso le posibilita al docente, no, si vamos, digamos, por orden jerárquico, el rector, vicesector, dirección académica, decano, vicedecano, directores de carrera, directores de seminario, docentes, y el último auxiliar, sí, el último, los mismos estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, hace rato yo les decía que ustedes podían ingresar al sistema que tiene la facultad, ¿no es cierto? Para ver el tema de sus calificaciones. Ahora, todo está sistematizado. En este momento el rector, ¿no es cierto?, sabe que tiene información, quiero decir, el rector, vicesector o el decano, de que Víctor Hugo Verástegui en este momento tendría que estar impartiendo su clase porque tiene horario, con el paralelo 3 de 3 en la asignatura de mercadotecnia. ¿Ya? Y bueno, es información, pero digamos información más de tipo información académica o de seguimiento, si quieren verlo de esa forma. Pero en este caso nos estamos refiriéndonos en el contexto de la mercadotecnia. ¿De acuerdo? Seguimos. Hemos mencionado que una de las tareas recurrentes del ejecutivo es tomar decisiones, pero en este caso vamos a referirnos al proceso de la toma de decisiones en el área de mercadotecnia. Este proceso se resume en 6 etapas. Inicialmente está en el hecho de reconocer una situación de decisión. Una segunda fase corresponde a definir el problema de decisión. Luego tenemos otra fase que se conoce con el nombre de identificar cursos alternativos de acción. Luego se tiene que evaluar cada curso de acción o alternativa. Luego se debe seleccionar el curso de acción. Y por último, implantar y modificar. ¿Ya? Reconocer una situación de decisión. A ver, empezaré con esto. ¿Cuál es la condición básica para una toma de decisión? ¿Alguien puede responder? La rentabilidad. La rentabilidad. Bueno, a ver, ¿qué ocurre con la rentabilidad? A ver, en este momento yo pregunto, ¿cuál será la situación de la mayoría de las empresas, de las diferentes actividades económicas? Pero nos abordaremos a ver en el contexto de la empresa privada. A ver, ¿qué lectura tienen, digamos, de la situación? Bueno, hablaremos de la situación económica que están atravesando las diferentes empresas. De incertidumbre, licenciado. Incertidumbre. Bueno, a ver, ¿cuál es la situación?
Primero, de que sus ingresos, ¿no es cierto? Sabemos que las empresas generan ingresos por la venta de sus productos, que pueden ser bienes o servicios. En estos últimos 70, 80 días sus ingresos han bajado considerablemente, ¿ya? Quizás antes de entrar, o un poco, digamos, considerar unas 2 semanas atrás o 3, ¿ya? Entonces sus ingresos han disminuido considerablemente y tenían que un poco, digamos, ver, tomar una decisión o tomar una acción colectiva o en su caso arrojar la toalla, ¿ya? Entonces se tiene que empezar por ahí. Luego se tiene que también definir el problema de decisión, ¿no? ¿Qué hacer? Cerrar la empresa o, digamos, hacer una especie de relanzamiento, ¿ya? Es como, a ver, esto se podría ilustrar con un árbol de problemas, pero lamentablemente no lo puedo hacer eso. Pero un árbol de problemas tiene diferentes ramas. Entonces, en este caso tenemos 2 ramas, ¿ya? Problema de decisión. Digamos, hacer un relanzamiento o, en su caso, cerrar. Tenemos 2 alternativas. Ahora, esas 2 alternativas se tienen que ir ampliando sus acciones. Si es relanzamiento, ¿qué cosa vamos a hacer? ¿Ya? ¿Qué opciones tenemos? Por decir la opción A, B y C. O nos quedamos con A y B. Digamos, la alternativa A va a ser, ¿no? Pensando siempre en el relanzamiento, por decir, en incorporar, digamos, la comercialización de manera, digamos, haciendo uso de las redes sociales, ¿no? Y la otra sería, digamos, a ver, en la entrega del producto a domicilio, lo que han hecho muchos emprendimientos, muchas pequeñas y medianas empresas. Pero cada una de ellas, de estas alternativas, se tiene que evaluar, ¿ya? Y acá yo mencionaría un criterio muy útil para evaluar cada una de esas alternativas, es la relación costo-beneficio. Ustedes en proyectos han mencionado eso, han debido analizar la relación costo-beneficio. ¿Alguien podría emitir alguna opinión al respecto? ¿Qué significa? O sea, cada alternativa se tiene que evaluar bajo este indicador, que es el costo-beneficio. ¿Alguien conoce? Por 50 puntos el work paper de este tema. Estoy transversalizando esta parte con proyectos. ¿Están ahí o se han salido? Estamos aquí, le dice. A ver, 72 personas están en sala. No han llevado esta parte. ¿Cómo es, Oscar? A ver. Lice, ¿me escucha? Sí, escucho. Lice, la relación costo-beneficio también lo hemos llegado a conocer como el índice neto de la rentabilidad. Es un coeficiente que se obtiene al dividir el valor actual entre los ingresos totales o netos o beneficios netos entre el valor actual de los costos de la inversión o costos totales. Bueno, la búsqueda es rápida, ¿no? En Google. Sí, Lice. Ya, está bien, vale. Yo creo que no vamos a ir en contra de la tecnología. Este indicador nos presenta 3 escenarios. ¿Cuáles son? Si me respondes o más, ya te es acreedor de los 50 puntos. Presenta 3 escenarios. Y es justamente ahí es donde se elige, ¿no? Cuál de las acciones o cuál de las alternativas
se va a seleccionar y se va a elegir, ¿no? Que sería la siguiente fase. ¿Cuáles son esos escenarios? La correcciones por transferencia, costos y beneficios. No. No. Entonces, ya he probado. ¿Estos escenarios cuáles son? Este indicador, ¿no es cierto?, que surge de ese cociente, puede ser menor a 1, igual a 1 o mayor a 1. Si es menor a 1, va a ser, por decir, 0.92. ¿Eso qué significa? De que si estamos, porque acá la idea es, digamos, la interpretación es la siguiente: por cada unidad monetaria invertida se tiene que tener un retorno. Si en este caso es 0.92, decía 0.92 menos 1 va a ser 0.08. ¿Eso qué significa? De que por cada unidad monetaria invertida estaríamos teniendo una pérdida de 8 centavos. Si es igual a 1, 1 menos 1 va a ser 0. ¿Eso qué significa? De que no hay ningún tipo de beneficio. O sea, todo lo que se está invirtiendo se va a recuperar, pero ahí queda. Si es mayor de 1, digamos 1.30 menos 1 va a ser 0.30. Entonces, ¿qué significa? Porque por cada unidad monetaria estaríamos teniendo un retorno de 30 centavos. Entonces, ¿cuál va a ser la alternativa a adoptar? Será aquella que nos genere un mayor beneficio. ¿Ya? Y luego se debe elegida ya la alternativa, se debe implementar. Y bueno, ciertamente se tiene que hacer un seguimiento a esa decisión que se ha adoptado, ¿ya? Y si hay necesidad, digamos, de hacer algún ajuste, como dice acá, se puede modificar. ¿De acuerdo? Bien. Pasaremos a otro numeral. No es numeral, más bien a otro epígrafe. Importancia del SIM. ¿Ya? A ver, alguien que me responda, ¿qué significa SIM? El sistema de información de mercadotecnia. Ya, de acuerdo, muy bien. ¿Por qué es importante diseñar e implementar sistemas de información de mercadotecnia en las organizaciones? Yo diría básicamente por 3 razones. Uno nos dice acá el cambio que ha ocurrido en la comercialización. A ver, ¿qué ha ocurrido con la comercialización? Antes, los productos se comercializaban en el contexto local. ¿Ya? Hoy, ya no, muchas empresas no solamente se han quedado en un contexto local, hay otras que han avanzado hacia un mercado nacional. E inclusive yo diría, también han logrado llegar a un mercado internacional. Bueno, quizás no sea tanto en el caso boliviano, pero de otros países sí. ¿Ya? A ver, yo pondría un poco, digamos, desde el punto de vista económico, y ustedes deben saber, la globalización. ¿Qué significa ello? Globalización. ¿Nada? Globalización es la apertura del mercado. ¿Sí? Es decir, creo que eso ratifica lo que ha ocurrido justamente el cambio en el tema de la comercialización. Hoy, grandes empresas, ¿no es cierto?, sus productos son comercializados en el contexto internacional. Ojo, yo decía, en el caso boliviano debe ser mínimo. Quizás me atrevo a decir que
Tal vez me sobran los dedos a la mano para decir cuántas empresas tienen presencia con sus productos, tienen presencia en un mercado internacional. Bueno, ahí está una razón por la cual se debe diseñar un sistema de información de mercadotecnia. Otro motivo es satisfacer las necesidades y deseos que tiene el mercado. Yo digo de que cada vez es más exigente, ¿no es cierto?, las necesidades y deseos que tiene el mercado. Por tanto, las empresas están obligadas a cumplir con el mercado. Otro motivo es la actitud de cambio de la competencia no fundamentada en el precio. Creo que en clases anteriores hemos mencionado de que existe, digamos, diferentes estructuras de mercado, ¿no? El oligopolio, el monopolio, competencia perfecta, perfecta, entre las más importantes. En otro contexto identificamos también monopolio, pero también tenemos oligopolio, competencia cuasi perfecta. Pero acá nos dice la competencia no fundamental en el precio. Por tanto, esto nos lleva a pensar de que esa competencia no tendría que regirse estrictamente por el precio, porque sabemos que el precio es, que les digo, es un factor importante para la demanda de un bien, ¿no? A menor precio, mayor demanda, mayor precio, menor demanda. La ley de la demanda, ¿no? Que se conoce. Pero entonces, ¿qué se puede hacer para, digamos, lidiar con la competencia? ¿Qué se debe hacer si el precio en este caso no es determinante? Oscar. Las estrategias, Lice, publicitarias para tener más incidencia. Podría ser, ¿no? Pero ahora, ni siquiera, digamos, Ya, seguimos. El sistema de información de mercadotecnia es una estructura estable y orientada al futuro, cuya finalidad es generar, procesar, almacenar y posteriormente recuperar información para contribuir a la toma de decisiones de un programa de mercadotecnia. Entonces, a ver, acá ¿qué podemos rescatar? Dice, el SIM, por un lado, nos va a permitir generar insumos, datos, ¿ya? Luego se debe procesar, se debe almacenar y posteriormente se debe recuperar esa información para contribuir a la toma de decisiones de mercadotecnia. Las decisiones están en tres escenarios también, eso debo mencionar. Certeza, riesgo e incertidumbre. ¿Ya? Sin lugar a dudas, el ejecutivo va a tomar una decisión en condiciones de certeza. Como su nombre indica, 100% de certeza. Pero no siempre ocurre. Una toma de decisión, yo digo, puede estar en una situación de incertidumbre o de riesgo. Si certeza hemos dicho 100%, la incertidumbre pueden ser N probabilidades asociadas a éxito o fracaso. Y riesgo será pues 50-50, 50% de éxito, 50%. Para reducir justamente ese riesgo en la toma de decisión, la información juega un papel importante. ¿De acuerdo? Bien, está para finalizar nuestro tiempo. ¿Algún comentario hasta esta parte? A ver, no he escuchado bien de nuevo. Bueno, el silencio otorga
Nos queda un minuto más. Entonces vamos a quedar acá y el día viernes vamos a continuar. Y Oscar, no te olvides de decirle al auxiliar de que se ponga en contacto conmigo. ¿De acuerdo? Sí, licenciado, le comunico en este momento. Ya, muy bien. Nos vemos entonces el viernes. Buen Hasta luego, inicio de lice. semana. Ya. Gracias igualmente.